Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Nació en el pasillo húmedo de una casa rentada en Iztapalapa, mientras su madre se mordía el puño para no gritar. La sangre goteaba sobre una toalla vieja y nadie en el vecindario supo que un ser humano acababa de llegar al mundo. La llamaron Alma, aunque no hubo acta que lo confirmara. Su madre, Lidia, tenía 17 años y una mirada de veneno acumulado. El hombre que la embarazó ya no estaba, y en esa casa no se hablaba de bebés ni de futuro. Alma creció sin nombre legal, sin vacunas, sin visitas al centro de salud. Nunca apareció en una libreta escolar ni en una lista de cumpleaños. Era como un eco, un susurro sin registro. Hasta que a los 11 años, entre papeles viejos en una caja de galletas, encontró una hoja doblada con manchas de humedad. Era la constancia de nacimiento del hospital. A partir de ahí, comenzó a existir para el mundo. Alma tenía 11 años cuando descubrió que, en un rincón olvidado del mundo, un papel amarillento decía que había nacido. Durante toda su infancia vivió como un borrador. No podía ir a la escuela porque no tenía CURP. No podía recibir atención médica porque no figuraba en ningún sistema. En las ferias del barrio, cuando regalaban juguetes con el nombre de los niños inscritos en el DIF, ella miraba desde lejos. Lidia, su madre, trabajaba limpiando baños en un centro comercial de Tláhuac y apenas llegaba a casa para cenar. Nunca hablaron de por qué Alma no tenía papeles, por qué no salían en fotos, por qué vivían como fantasmas dentro de una ciudad sucia y ruidosa. Desde pequeña, Alma aprendió a esconderse cuando alguien tocaba la puerta, a no hablar con extraños, a caminar pegada a las paredes. Cada vez que preguntaba ¿por qué no puedo ir a la escuela?, Lidia respondía con un luego tan seco que parecía una sentencia. En esa casa todo era prestado, todo era a medias. No había cuadros, ni adornos, ni un solo documento colgado en la pared. Lidia escondía su dolor en cigarrillos apagados a medias, en tazas con café recalentado y en miradas que duraban menos que un parpadeo. Alma la observaba en silencio, intentando entender de qué estaba hecha esa tristeza que la envolvía. No sabía si su madre la amaba o solo la toleraba. Algunas noches la abrazaba fuerte, llorando sin palabras. Otras veces no regresaba a dormir. A los 8 años, Alma ya sabía cómo preparar arroz con sal, cómo lavar su ropa a mano y cómo evitar preguntas. Un día, mientras barría debajo del sofá, encontró la caja de galletas viejas. Dentro había papeles con nombres que no conocía, cartas rotas, recibos vencidos y esa hoja. Una constancia de nacimiento expedida en el Hospital General de Balbuena, con fecha, hora y un número ilegible por la humedad. Pero su nombre estaba allí: Alma Jimena R. Lo leyó en voz baja, como si al pronunciarlo pudiera desaparecer. Se quedó sentada en el suelo por horas, con la hoja en las manos, mirando hacia la puerta cerrada. Esa noche, cuando Lidia llegó, Alma le mostró el papel sin decir nada. Su madre lo tomó, lo miró unos segundos y luego lo guardó en el brasier como si fuera una bomba. «No le digas a nadie que tienes eso», le dijo. «¿Por qué?», preguntó Alma. Lidia no respondió. Encendió un cigarro y se encerró en el baño por 1 hora. Desde entonces, Alma escondió la hoja en su mochila rota, dentro de un cuaderno sin hojas. No sabía qué hacer con ella, pero sentía que era su única prueba de que estaba viva. Los días siguieron iguales. El calor entraba por las rendijas de la lámina, los vecinos gritaban en la madrugada y el agua se iba por días enteros. Alma comenzó a escribir su nombre en las paredes con carbón. Lo escribía en servilletas, en los vidrios empañados, en las bolsas del mandado. Ver su nombre le daba una especie de existencia secreta.
Soñaba con un salón de clases, con una maestra diciéndole presente, con usar uniforme. Pero cada vez que insinuaba algo, Lidia la cortaba en seco. Eso no es para ti, no insistas. Alma dejó de insistir, pero no dejó de escribir su nombre. Una tarde, mientras compraban huevo y jabón en una tiendita cerca del canal de Chalco, un operativo del DIF llegó en una camioneta sin placas. Lidia la tomó del brazo y la obligó a correr por una vereda de tierra entre casas abandonadas y perros callejeros. Cuando llegaron a casa, Lidia le gritó que no se acercara a la ventana, que no hablara con nadie. Si te llevan, no vuelvo a verte jamás. Alma sintió miedo, pero también una pregunta que no podía ignorar. ¿Por qué alguien querría llevarla? ¿Y por qué eso parecía peor que quedarse? En los días siguientes, Lidia comenzó a encerrarla con candado cada vez que salía a trabajar. Le dejaba comida fría, la televisión encendida en volumen bajo y un cubo con agua para bañarse. Alma pasó semanas enteras sin ver el sol. Comenzó a hablar sola, a dibujar su rostro en hojas de papel, a leer los ingredientes del champú como si fueran cuentos. Descubrió que, si cerraba los ojos con fuerza, podía imaginarse en otro lugar, en la casa de una señora que le sirviera sopa caliente, en una escuela con bancas de madera, en una vida donde no tuviera que esconderse. La hoja vieja con su nombre se convirtió en su único espejo. La doblaba cuidadosamente cada noche, la besaba como un amuleto y soñaba con un futuro donde pudiera entregarla a alguien que la hiciera real. Un día decidió que no podía esperar más. Se puso los tenis que casi no le quedaban, metió la hoja en una bolsa de plástico y salió por la ventana trasera mientras el barrio dormía. No sabía a dónde iba, pero sí sabía lo que buscaba. Alguien que dijera su nombre en voz alta y lo escribiera en un lugar donde nadie pudiera borrarlo. La madrugada estaba húmeda y el aire olía a caño. Alma caminaba por las calles de terracería con la hoja bien guardada en su pecho, doblada dentro de la bolsa plástica que había encontrado entre la basura. El mundo era enorme y por primera vez en su vida lo estaba cruzando sola. No tenía destino, solo el impulso de buscar a alguien, a cualquiera, que pudiera leer su nombre y convertirla en algo más que una sombra. Pasó junto a los puestos cerrados del tianguis, por debajo del puente donde dormían dos ancianos cubiertos con lonas, y siguió caminando hacia donde las luces de los camiones parecían prometer algún tipo de movimiento. En la central de autobuses de Tasqueña intentó mezclarse entre los pasajeros, observando sus ropas limpias, sus mochilas llenas, sus boletos en la mano. Ella no tenía nada. Se acercó a una mujer con uniforme de limpieza y le pidió ayuda. La mujer la miró de arriba a abajo, notó los pies sucios, el cabello enredado y le preguntó dónde estaba su mamá. Alma respondió con la verdad más simple. No sé. Le mostró la hoja como quien ofrece una flor moribunda. La mujer la tomó, la leyó y frunció el ceño. Le preguntó si era real, si no se la había robado a alguien. Alma no supo qué responder. Solo bajó la mirada y sintió que otra vez se volvía invisible. La mujer la llevó hasta la caseta de seguridad y habló con un policía de guardia. Minutos después, Alma estaba sentada en una silla plástica, temblando, mientras dos oficiales discutían si llamar al DIF o esperar a que la chamaca dijera la verdad. Cuando mencionaron la palabra albergue, Alma se puso rígida. Recordó las palabras de su madre. Si te llevan, no vuelvo a verte jamás. Entonces corrió. Cruzó la calle sin mirar. Se perdió entre puestos de tamales y bicicletas estacionadas. Corrió hasta que le dolieron los pulmones, se escondió detrás de un contenedor de basura y ahí se quedó hasta que el cielo empezó a aclarar. No tenía a dónde ir. Regresar a casa no era opción. Sabía que Lidia la golpearía o, peor aún,
que ya no la dejaría salir nunca más. Pensó en buscar iglesias, en tocar puertas, en mostrar la hoja hasta que alguien viera lo que ella sentía, que era una niña, que merecía existir. Pero conforme pasaban los días, la ciudad se volvía más hostil. Dormía en mercados cerrados, compartía migajas con perros callejeros y evitaba a los adultos como si fueran cazadores. Un hombre en silla de ruedas la miró un día con lástima y le dio un bolillo. Ella le regaló una sonrisa tan rota que al hombre se le aguaron los ojos. Le preguntó su nombre y cuando Alma respondió, el hombre simplemente dijo: «Te creo». Esa noche, Alma durmió abrazando el pan, sintiendo que alguien, por un segundo, la había visto. Pero esa tregua no duró. A los 5 días fue interceptada por una pareja de tránsito que la vio sola en un parque. Intentó escapar, pero esta vez no lo logró. La llevaron al Ministerio Público de Coyoacán, donde una trabajadora social le ofreció jugo y galletas de animalitos. Alma no probó bocado. Tenía la mirada fija en la hoja doblada que llevaba como escudo. Cuando por fin habló, contó toda su historia. La trabajadora la escuchó con atención, anotando cosas en un cuaderno, y finalmente dijo algo que Alma no entendió del todo. «Vamos a iniciar un proceso de regularización, pero necesitaríamos localizar a tu madre para que firme los documentos». Alma se quedó muda. Si encontraban a Lidia, todo terminaría. Esa noche, en el dormitorio del albergue, Alma soñó con la caja de galletas, con el piso frío de su casa, con los ojos rojos de su madre. Soñó que la hoja se le deshacía entre los dedos y que nadie recordaba su nombre. Despertó llorando y una voluntaria del DIF le acarició la cabeza en silencio. Durante los días siguientes, Alma fue evaluada por psicólogos, visitada por funcionarios, fotografiada con la promesa de que todo iba a estar bien. Le preguntaban si tenía algún familiar, algún lugar seguro donde vivir. Ella solo respondía que quería estudiar, aprender a leer bien, escribir mejor, que le enseñaran historia y matemáticas. El mundo le parecía un lugar lleno de códigos que no sabía descifrar. Una tarde, uno de los encargados le dijo que habían localizado un registro digital con datos similares a los de su hoja vieja. Al parecer, sí había sido ingresada en el sistema años atrás, pero nunca se había completado el trámite. Solo faltaba que alguien confirmara su identidad. Alma pidió ver la pantalla. Ahí estaba su nombre, incompleto, con un folio a medias, como si incluso en los archivos fuera apenas una sospecha. Esa noche, bajo las sábanas del albergue, escribió su nombre 100 veces en un cuaderno nuevo. Era su forma de resistir, de afirmarse, de seguir allí. Aunque nadie aún lo gritara, aunque el país la siguiera ignorando, ella sabía que existía, que estaba viva, que era real. En el albergue de menores del DIF en Xochimilco, Alma aprendió a no confiar demasiado en los abrazos ni en las promesas. Había niños que llegaban y se iban en cuestión de días, otros que se quedaban años sin recibir una sola visita. Algunos tenían nombres completos, carpetas gruesas y fotografías. Ella tenía una hoja vieja y una historia rota que nadie podía verificar del todo. La psicóloga que la atendía, una mujer de voz pausada llamada Mónica, insistía en que debían encontrar a su madre. Le explicaba con dibujos, con paciencia, que sin ese paso no podrían integrarla legalmente a ningún programa escolar. Alma no decía nada, solo miraba por la ventana del consultorio y contaba los pájaros en el cableado eléctrico. Empezó a enfermarse del estómago, a tener pesadillas donde su cuerpo desaparecía por partes, como una figura de humo. Se mordía las uñas hasta sangrar y hablaba poco. Una noche rompió el cuaderno donde escribía su nombre y lo arrojó por la ventana. Sintió que no servía de nada insistir,
que su existencia estaba atrapada en un bucle de burocracia que nunca la iba a liberar. Una mañana, mientras barría el pasillo de su dormitorio, escuchó su nombre completo dicho en voz alta por primera vez en la vida. Era una trabajadora social, con gafas gruesas y carpeta en mano. «Alma Jimena Rodríguez», dijo, y aunque la voz no tenía emoción, para Alma fue como un trueno en medio del silencio. Asintió con la cabeza. La hicieron pasar a una oficina donde le mostraron una fotocopia. Era un acta de nacimiento provisional, obtenida a partir de la constancia que ella había conservado. El documento aún no era válido oficialmente, pero significaba un avance. Necesitamos que alguien confirme tu identidad, aunque sea una vecina, alguien que haya estado presente cuando naciste. Alma pensó en la señora Toñita, la vecina de la casa de lámina que vivía al lado de su antigua vivienda. Una mujer callada, de trenzas blancas, que una vez le regaló una paleta. Les dio su nombre. 2 semanas después, llevaron a Alma, acompañada de una trabajadora del DIF, a buscarla. Caminó por las mismas calles que antes recorrió escapando. El barrio le pareció más pequeño, más sucio, más lejano. Cuando tocaron la puerta oxidada, salió un joven que dijo que la señora Toñita había muerto hacía 4 meses. Alma sintió que algo se le partía por dentro. Regresó al albergue sin hablar, con la mirada ida. Esa noche se metió al baño y lloró en silencio durante 1 hora. No quería que nadie la viera rota. No otra vez. A la mañana siguiente, Mónica la encontró en el patio, sentada bajo un árbol. «¿Qué pasa si nadie me recuerda?», preguntó Alma sin levantar la mirada. Mónica se sentó a su lado y respondió: «Entonces tú vas a tener que recordarte a ti misma». A partir de ese día, Alma cambió. Comenzó a escribir su historia desde el inicio, con fechas, olores, voces, cicatrices. Empezó a dibujar planos de su antigua casa, retratos de su madre, escenas que solo ella conocía. Cada palabra era un acto de reconstrucción. «Si nadie me puede nombrar, yo voy a dejar mi propia evidencia», decía. Y así, con un lápiz mordido y hojas recicladas, fue construyendo una versión de sí misma que pudiera servir como prueba ante un mundo que no la veía. Los trabajadores sociales, impresionados por su memoria, empezaron a utilizar sus relatos como base para una nueva carpeta. Incluyeron detalles de la constancia, testimonios de vecinos lejanos y hasta un informe del hospital que, aunque incompleto, coincidía con la fecha que Alma recordaba. El proceso fue lento. Había días en que todo parecía avanzar y otros donde no pasaba nada. Pero ella ya no se rendía. Había comprendido que su existencia dependía de su voz, de su insistencia, de su resistencia. Empezó a participar en las clases del albergue, a leer cuentos a los niños más pequeños, a ayudar en la cocina. Algunos días incluso sonreía, pero en lo profundo de su alma la herida seguía abierta. Seguía sintiendo que algo dentro de ella se había quebrado para siempre. La falta de origen, la ausencia de un abrazo verdadero, el eco de una infancia sin testigos. Una tarde, mientras ordenaba la bodega del albergue, encontró una caja con objetos donados: cuadernos, lápices, libros de primaria usados. En la tapa de uno de los cuadernos, escribió con letra firme: «Yo existo». Lo guardó en su casillero como una promesa. Semanas después, Mónica la llamó para una última entrevista. Habían logrado validar su identidad. La hoja vieja había sido suficiente para iniciar el trámite. Ahora podía obtener un acta oficial, con sello, con firma, con nombre completo. Alma no dijo nada, solo miró el documento y por primera vez sonrió sin miedo. El acta oficial llegó doblada en un sobre blanco, con una cinta adhesiva pegada en una esquina. Cuando Alma lo abrió, no sintió alegría inmediata.
Sintió una especie de temblor interno, como si la tierra hubiera cambiado de lugar sin avisar. Allí estaba su nombre, completo, impreso en tinta negra sobre un papel grueso: Alma Jimena Rodríguez. Fecha de nacimiento: 18 de junio. Hospital General de Balbuena. Hija de Lidia Rodríguez. Era la primera vez que el mundo la nombraba sin condiciones, pero ese reconocimiento no borraba el vacío que traía adentro. No curaba la ausencia de infancia, ni la soledad de los años vividos como un secreto. Aún así, esa hoja tenía un poder sutil. Le abría una puerta. Podía ir a la escuela, podía pedir ayuda médica, podía tener un número de registro. Alma la sostuvo con ambas manos, sintiendo que por fin podía entrar en el país en el que había nacido. Pero también sintió un miedo nuevo. Ahora que existía para el sistema, ¿qué iba a hacer con esa existencia? No tenía familia, no tenía casa, no tenía recuerdos felices. Tenía un papel, sí, pero no sabía qué hacer con su futuro. Mónica, la psicóloga, le propuso integrarse a una escuela pública cercana, iniciar desde 4º grado con apoyo especial. Alma aceptó, pero con una condición: quería llevar su cuaderno con ella, el que decía "Yo existo" en la tapa. Era su testigo. El primer día de clases fue silencioso. Los niños la miraban con curiosidad, pero no preguntaban. Ella hablaba poco. Escribía con fuerza, y cada vez que la maestra decía su nombre en voz alta durante la lista, una punzada de emoción le cruzaba el pecho. Alma Jimena Rodríguez, presente, repetía ella, como si cada día reafirmara su lugar en el mundo. Las semanas pasaron lentas. Algunos niños comenzaron a acercarse, le prestaban colores, le explicaban ejercicios. Alma seguía sin reír demasiado, pero empezó a escribir pequeñas historias de niñas que nacían en la oscuridad y salían a buscar la luz con una hoja en la mano. A veces lloraba en los recreos, no por lo que vivía ahora, sino por lo que no vivió antes. Por las navidades que nunca tuvo, por los abrazos ausentes, por los cumpleaños sin velas. Una maestra de literatura notó sus escritos y le ofreció un cuaderno nuevo. Aquí puedes escribir lo que quieras. Nadie va a corregirte. Alma empezó a llenar páginas con relatos agridulces, con niñas que desaparecían y volvían distintas, con madres que lloraban en silencio. Un día, escribió una historia titulada Nacida sin permiso. La maestra, impactada, la leyó frente a todo el grupo. Cuando terminó, hubo un silencio largo. Luego, una niña se acercó a Alma y le dijo: «Mi papá también me escondía, pero yo no sabía que otras niñas vivían eso». Ese fue el primer momento en que Alma sintió que su dolor tenía sentido, que podía servir, que su historia, contada con palabras, podía tocar a alguien más. Desde entonces, cada viernes, compartía un texto nuevo. Nunca decía que eran autobiográficos, pero todos lo intuían. Nadie le preguntaba directamente, y ella lo agradecía. Solo quería que sus palabras caminaran solas. Una tarde, mientras regresaba al albergue, encontró una niña nueva sentada en las escaleras. Tenía los ojos hinchados, la ropa sucia y una hoja en la mano. Alma se sentó a su lado sin decir nada. La niña la miró y le mostró el papel. Era una constancia de nacimiento manchada, casi ilegible. «Me llamo Sophie, pero no tengo nombre en ningún lado», dijo. Alma la abrazó. No dijo que la entendía. No prometió nada. Solo la sostuvo en silencio, como quien protege una chispa en medio del viento. Esa noche, en su cuaderno, escribió: «Algunas niñas no nacen cuando salen del cuerpo de sus madres. Nacen cuando alguien las llama por su nombre y les dice que pueden quedarse». Alma ya no era invisible. Pero tampoco era una niña normal.
Llevaba cicatrices que nadie veía, preguntas que nadie respondía, silencios que no se rompían con palabras. Aprendió a vivir con eso. Aprendió que su identidad no estaba solo en un papel, sino en su forma de mirar, de escribir, de estar en el mundo. El albergue se convirtió en un refugio que no curaba, pero contenía. La escuela era un territorio nuevo, lleno de posibilidades, pero también de heridas abiertas. Había días en que todo le parecía demasiado, en que sentía que su pasado la perseguía como una sombra silenciosa, pero en esos días escribía, y al escribir encontraba un orden, un sentido, un pequeño respiro. Un sábado por la tarde, Mónica le entregó una carpeta con todos sus documentos organizados: acta de nacimiento, CURP, inscripción escolar, cartilla de vacunación. «Este es tu archivo», dijo. Alma lo recibió como quien recibe un cuerpo. Lo abrió con cuidado, lo leyó todo. Al final preguntó: «¿Esto quiere decir que ahora sí soy alguien?». Mónica la miró con ternura y respondió: «Siempre fuiste alguien, solo que ahora el mundo ya no puede negarlo». A los 13 años, Alma fue trasladada a un hogar temporal en el sur de la ciudad, uno de esos espacios que simulan ser casas de familia, pero que en realidad están llenos de historias interrumpidas. Compartía habitación con otras 3 niñas, cada una con su propia versión del abandono. Allí no había golpes, ni encierros, ni miedo directo, pero sí una soledad estructurada que se pegaba a las paredes como humedad. Las cuidadoras hacían su trabajo con corrección, sin ternura, sin crueldad. Eran neutrales, casi invisibles. Alma se refugiaba en los libros que le prestaba la biblioteca comunitaria y en las cartas que escribía pero no enviaba. En una de ellas, dirigida a una madre que nunca volvería, escribió: «Hoy me llamaron por mi nombre 2 veces, una maestra y una niña». Fue suficiente para no desaparecer. Durante meses esperó noticias sobre algún familiar, algún intento de contacto, algo, pero nadie llamó, nadie preguntó por ella. Un día, sin previo aviso, una abogada del DIF llegó con una decisión. Habían logrado asignarla a una familia de acogida en Puebla, un matrimonio mayor que no podía tener hijos y había decidido recibir a adolescentes sin tutela definitiva. Alma no reaccionó, no dijo sí ni no, solo preguntó si podía llevar su cuaderno. La respuesta fue afirmativa. El viaje fue silencioso. A través de la ventana del autobús, Alma veía el paisaje transformarse, del gris caótico del Valle de México al verde melancólico de las carreteras rumbo a Puebla. Cuando llegaron, la casa era modesta pero limpia. La señora que la recibió tenía manos ásperas y voz suave. El hombre apenas habló. La llevaron a un cuarto con una cama individual, una lámpara, un buró de madera clara. Nadie le preguntó sobre su pasado. Nadie le pidió explicar nada. Esa primera noche no durmió. Se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos nuevos y pensando en la hoja vieja que ahora reposaba dentro de una carpeta junto a los documentos oficiales. Al día siguiente, se inscribió en una secundaria pública. En la inscripción, por primera vez, llenó todos los campos sin omitir ninguno. Nombre completo, fecha de nacimiento, CURP, dirección. Al escribirlos, no tembló. Se sintió como si esa información finalmente sí le perteneciera. En el nuevo salón nadie conocía su historia. Era una ventaja. Podía reinventarse sin mentir, simplemente omitiendo. Comenzó a destacarse en clases de redacción. Su maestra, una mujer llamada Elsa, la animó a participar en un concurso de cuentos a nivel estatal. Alma dudó. No le gustaban los reflectores. Pero esa noche escribió una historia titulada La hoja que gritaba mi nombre. En ella narraba la travesía de una niña invisible que encontraba su existencia en un papel abandonado.
No mencionó lugares ni nombres reales, pero el dolor era reconocible. Cuando entregó el cuento, lo hizo con el corazón latiendo fuerte, como si acabara de entregar una parte de sí misma. Pasaron semanas sin noticias. Luego, una mañana, la directora la llamó a su oficina. Había ganado. El cuento sería publicado en una antología juvenil. Le entregarían un diploma en una ceremonia pequeña, con autoridades locales. Alma no entendía del todo lo que eso implicaba, pero sí sabía que alguien, en algún lugar, había leído sus palabras y las había considerado valiosas. La ceremonia fue breve. Subió al estrado, recibió su reconocimiento y cuando le pidieron decir unas palabras, respiró hondo y dijo: «No vengo de una familia ni de una historia feliz. Vengo de una hoja vieja, pero esa hoja me hizo real. Me dio un lugar, me dio un nombre. Y con eso basta». Hubo aplausos, no muchos, pero suficientes. Esa noche, de regreso en casa, la señora que la acogía le sirvió pan dulce con leche caliente. No dijeron nada, pero en el silencio compartido, Alma sintió por primera vez lo que era pertenecer. El tiempo pasó, lentamente como pasa cuando el alma se repara en pedazos. No todo fue fácil. Tuvo recaídas, momentos de ansiedad, preguntas sin respuesta. Pero cada vez que dudaba, abría su cuaderno y leía su nombre. Y recordaba que fue negada, que fue invisible, pero que no se rindió, que insistió, que luchó. A los 17 años escribió su primer libro, una recopilación de relatos breves sobre infancias quebradas. Lo tituló Voces que no aparecen en los registros. Fue impreso de manera modesta en una editorial independiente, pero llegó a las manos adecuadas. Lo presentaron en una feria del libro en Oaxaca, y allí, frente a un público pequeño, Alma leyó en voz alta su primer texto, el de la niña que nació escondida y que un día, entre papeles viejos, encontró una hoja que la hizo existir. Cuando terminó, nadie se movió. Luego, una mujer mayor se acercó, con lágrimas en los ojos, y le dijo: «Yo también fui invisible, pero tú me diste palabras». Alma la abrazó. No respondió, solo cerró los ojos y dejó que ese momento la cubriera como un manto tibio, porque entendió finalmente que no se trataba de papeles ni de archivos, se trataba de ser nombrada, de ser vista, de ser escuchada y de nombrar, ver y escuchar a otros, porque cuando una voz invisible encuentra eco, deja de ser un susurro y se convierte en raíz. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: «Yo también estuve roto».